Bueno, vamos a empezar. Bueno, ya hay 50 personas, así que vamos a ir empezando. Bueno, vamos a hablar de fibrilación auricular. Vamos a seguir dando el tema despacito, lentamente, como para que ustedes lo vayan comprendiendo bien. Es un tema muy importante, muy frecuente y, por supuesto, se lo vamos a preguntar en el examen porque es un tema muy relevante. Es la más frecuente de las arritmias supraventriculares. En gente joven, la incidencia es muy baja, 0,2, 0,3. Gente joven hay que tener en cuenta como causa el hipertiroidismo. En pacientes que tienen entre 55 y 64 años, la incidencia es del 3 al 4%. Y en pacientes entre 64 y 90 años, la incidencia es entre un 5 a un 9%. O sea que cuanto más viejo sos, más probabilidad de que tengas una fibrilación auricular. ¿Qué pasa cuando en la aurícula hay una fibrilación auricular? Se pierde la activación eléctrica ordenada de las aurículas. Se producen múltiples circuitos de reentrada y la aurícula se despolariza 600 veces por minuto. El problema es que cuando la aurícula se despolariza 600 veces por minuto, la aurícula deja de contraerse, no se contrae más. Se mueve como si fuera una bolsa de gusano. O sea, se mueve así. Pero no hay una contracción auricular. Al perderse la contracción, se pierde la patada auricular, que es que pase sangre de la aurícula al ventrículo. Eso va a provocar que cuando usted se fibrila, se produce una caída del volumen minuto del 30%. Es muchísimo perder el 30%. Es muchísimo perder el 30%. Es una arritmia muy asociada a enfermedades cardíacas, sobre todo enfermedades cardíacas donde la aurícula esté dilatada. Entonces usted tiene la insuficiencia cardíaca, la hipertensión, las enfermedades de la válvula mitral, el prolapso de la válvula mitral, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, las miocardiopatías, el infarto agudo de miocardio, y también es una arritmia secundaria a las cirugías cardíacas. Cuando la aurícula está fibrilada, desaparece la onda P y es reemplazada por unas ondas muy chiquititas, pero muy chiquititas, forman un diminuto serruchito, que se llaman ondas F u ondas de fibrilación. Y lo otro que le va a llamar la atención es que como el paciente tiene un nodo AB,
no todos los estímulos eléctricos generados en la aurícula, son capaces de pasar al ventrículo. Solo pasan algunos y pasan de manera irregular. Entonces usted va a encontrar que si usted mira los QRS, los intervalos entre las ondas R son todos desiguales. No hay dos que sean idénticos, son desiguales. Cuando usted encuentra ausencia de onda P, presencia de diminutas ondas F y intervalos RR desiguales, usted dice el paciente en el electro está fibrilado. Otra enfermedad que muy comúnmente presenta fibrilación auricular es el hipertiroidismo. Puede ser hipertiroidismo en gente joven, pero es particularmente difícil el diagnóstico del hipertiroidismo en los ancianos, porque a veces la fibrilación auricular es la única manifestación de hipertiroidismo en un paciente anciano. Entonces, cuando usted tiene una fibrilación auricular, es de buena práctica que usted le pida T3, T4 y TSH para descartar que no sea un anciano hipertiroideo. Otra causa de fibrilación auricular es el estado de embriaguez. Cuando usted está alcoholizado, hay pacientes que al estar alcoholizados se fibrilan y salen de la fibrilación cuando salen de la borrachera. Eso se llama la fibrilación del fin de semana. Entonces el tipo se fibrila el sábado a la noche, cuando se chupa todo, le dura la fibrilación todo el domingo y el lunes vuelve al ritmo sinusal. ¿Por el abuso Otra de enfermedad, sustancias también? Perdón, doctor. no, en general por el alcohol. Ah, está bien. La cocaína y todas esas cosas producen intensa vasoconstricción. Por la vasoconstricción pueden producir isquemia y por la isquemia pueden producir fibrilación. Pero yo te diría que con menor frecuencia. En cambio, lo del alcohol es bastante frecuente. Gracias. El EPOC, el EPOC y el tromboembolismo de pulmón producen sobrecarga del corazón derecho. El corazón derecho sobrecargado, la aurícula se distiende y entonces es muy común que haya aleteo y que haya fibrilación, tanto en el EPOC como en el tromboembolismo pulmonar. También la enfermedad del nodo sinusal. Enfermedad del nodo sinusal ya la hemos explicado. Dijimos que se llama también enfermedad taquicardia bradicardia. Es una enfermedad de pacientes añosos de más de 75 años que primero se fibrila y luego lentamente año tras año va bajando la frecuencia cardíaca porque el nodo sinusal está viejo, gastado, no funciona adecuadamente hasta que la frecuencia baja por abajo de 60 y el paciente requiere la colocación de un marcapasos. Muy bien. Uno de los problemas más graves que se genera cuando la aurícula se fibrila es que como la aurícula pierde la capacidad de contracción, la sangre se estanca. Cuando la sangre se estanca,
se forman trombos. Y lamentablemente cuando hay trombos, esos trombos se pueden romper y pueden producir émbolos. Si los trombos están en la aurícula derecha, puede provocar una embolia de pulmón. Ya fíjese qué interesante, porque la fibrilación puede ser consecuencia de un tromboembolismo de pulmón, pero a su vez, cuando usted está fibrilado, al formar trombos, también puede producir usted un tromboembolismo de pulmón. O sea, es tanto causa como consecuencia. Y si los trombos están alojados en la aurícula izquierda, se puede producir un embolismo que sale por la aorta. Se llama un embolismo sistémico. Ese émbolo puede ir a la carótida, puede ir al cerebro, puede ir a la coronaria, puede ir a la arteria esplénica, al tronco celíaco, a la arteria mesentérica, a las arterias de los miembros inferiores, produciendo oclusión vascular, isquemia e infartos en esos órganos afectados. El mayor riesgo de embolia ocurre cuando usted se fibrila, porque hay pacientes que se fibrilan y espontáneamente pueden volver al ritmo sinusal. Ese momento que está fibrilado y espontáneamente vuelve al ritmo sinusal es el momento de mayor riesgo de que embolice. Se calcula que más o menos entre un 2 a un 5%, 2 a un 5% de los fibrilados hacen ACV isquémico. 2 al 5%. Acá hay un cuadrito con todas las causas: hipertensión, cardiopatía isquémica, miocardiopatías, problemas de la válvula mitral, hipertiroidismo, enfermedad del nodo, cardiopatías congénitas en chicos o en adultos, posoperatorio de cirugía torácica, cardíaca y pulmonar, pericarditis, tumores cardíacos, abuso de alcohol, EPOC, tromboembolismo pulmonar, mediada por problemas en el sistema nervioso autónomo, cocaína y finalmente de causa idiopática. Usted puede tener fibrilación auricular con taquicardia y aún con frecuencias muy altas, 150, 160. Puede tener fibrilación auricular con una frecuencia cardíaca normal y puede tener fibrilación auricular con bradicardia, que es lo que pasa en la enfermedad del nodo. Usted no necesita tener un estetoscopio para diagnosticar, ni un electro, para diagnosticar una fibrilación auricular. ¿Por qué? Primero, usted le toma el pulso al paciente. El pulso es un pulso irregular y desigual. ¿Qué quiere decir eso? Usted va a escuchar es irregular, los intervalos son irregulares y es desigual, no es, la intensidad de los latidos no es igual en cada latido. ¿Por qué?
Porque como es medio al azar qué estímulo pasa y qué estímulo no pasa, el corazón no larga el mismo volumen minuto en cada latido. Hay latidos que largan un volumen minuto mayor y latidos que largan un volumen minuto muy pequeño. Eso explica que el pulso sea un pulso irregular y desigual. Entonces usted tomando el pulso me puede decir, doctor, este paciente está fibrilado. Si usted lo quiere todavía confirmar más, usted puede tomar la frecuencia cardíaca en el pulso radial y luego tomar la frecuencia cardíaca con el estetoscopio en el corazón. Y usted va a ver que hay más frecuencia cardíaca en el corazón que el pulso radial. Eso se denomina déficit de pulso. Y en la única patología que hay eso es en la fibrilación auricular. ¿Por qué se produce ese déficit de pulso? Por lo que le acabo de explicar. Cuando usted escucha en el corazón, escucha todos los latidos. Pero no todos los latidos que pasan al ventrículo generan un volumen minuto efectivo en el ventrículo. Hay algunos latidos que son de muy poquita cantidad, entonces esos latidos no generan onda de pulso. Por eso hay déficit de pulso. Si el paciente, antes de estar fibrilado, tenía un cuarto ruido, cuando el paciente se fibrila, el cuarto ruido desaparece. Y el último hallazgo semiológico es que si usted le pone al paciente la cabecera de la cama a 30 grados y usted se pone del lado izquierdo del paciente y le observa la yugular del lado derecho, usted va a ver la onda de pulso venoso. Y en la onda de pulso venoso va a ver que cuando el paciente está fibrilado, desaparece la onda A del pulso venoso. Estas cuatro cosas que le acabo de decir son preguntas de examen. Yo le puedo preguntar con qué cuatro elementos semiológicos usted me puede aseverar sin un electro que su paciente está fibrilado. Usted me va a decir, doctor, pulso irregular y desigual, ausencia de la onda A en el pulso venoso, desaparición del cuarto ruido y déficit de pulso radial, comparándolo con las contracciones en el corazón. Doc, ¿ese es el pulso paradojal? No, No, el pulso paradojal es otra cosa. es otra cosa. Está bien. Pulso paradojal está explicado en el capítulo de taponamiento El cardíaco. taponamiento cardíaco, sí. Pulso paradojal es otra cosa. Pulso paradojal es que cuando usted le coloca al paciente el estetoscopio, el tensiómetro en la tensión sistólica, y le dice que respire hondo, y la tensión sistólica baja más de 10, eso es pulso paradojal. Se Tiene llama que ser, pulso paradojal, pero en tiene que ser realidad dos mediciones se hace con la tensión arterial, no se con la hace con el tensión. pulso. ¿Mm? Sí, sí, con el manguito. Exactamente. Bueno, muy bien. La fibrilación al paciente a veces le trae molestias, básicamente porque el paciente va a sentir palpitaciones, puede traerle disnea por la caída del volumen minuto,
Si las palpitaciones son muy intensas, le puede dar dificultad para dormir, puede provocarle cierta rigidez torácica y cierto distrés en su vida cotidiana. O sea, lo que te estoy diciendo es molesto estar fibrilado, no es, te molesta sentir que tu aurícula late 600 veces por minuto. Pero no es así en todos los casos, ¿eh? No es así en todos los casos. Acá hay una clasificación, la clasificación habla de fibrilación de reciente comienzo, que es el primer episodio de fibrilación sintomática, fibrilación paroxística, que es la que revierte en pocos días, se considera hasta 7 días que pueda revertir. La fibrilación persistente, cuando dura más de 7 días, persistente de larga data, cuando tiene más de 1 año, y permanente, cuando ya es una fibrilación crónica y está contraindicado volverlo al ritmo sinusal. Está contraindicado sacar al paciente de su ritmo fibrilatorio. Después vamos a ver por qué razón está contraindicado volverlo al ritmo fibrilatorio antes de la fibrilación. Doctor, perdón, Sí. buenas noches. ¿La rigidez torácica está vinculado con la disminución del volumen minuto y por ende la hipoxemia o no? No, está vinculado más que nada con la molestia de la palpitación y el agrandamiento de la aurícula. Porque muchos de estos pacientes que tienen fibrilación tienen aurículas grandes, sobre todo aurícula izquierda o aurícula derecha muy agrandadas. Bueno, vamos a hablar un poquito de algunas patologías. Por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca. Hay un punto importante. En la fibrilación auricular, si usted tiene una insuficiencia cardíaca, usted estudió insuficiencia cardíaca, sabe, cuando el paciente tiene una insuficiencia cardíaca, la aurícula se dilata. Cuando la aurícula se dilata, llega un momento que la aurícula se fibrila. Pero el problema es que cuando se fibrila, produce una caída del volumen minuto del 30%, con lo cual se agrava mucho la insuficiencia cardíaca cuando se fibrila. Es una causa de descompensación de la insuficiencia cardíaca. Las valvulopatías, más o menos se calcula que de los pacientes que tienen fibrilación auricular, 30% de ellos tienen valvulopatías. Y cuando la fibrilación es secundaria a valvulopatía, tiene mayor riesgo de ACV isquémico. La obesidad es otra patología que aumenta el riesgo de fibrilación auricular. La apnea de sueño también es otra enfermedad que aumenta el riesgo de fibrilación auricular. Y lo mismo la insuficiencia renal crónica. Pacientes que están en diálisis pueden tener entre un 15 a un 20% de pacientes fibrilados. ¿Cómo va a estudiar usted al paciente con fibrilación? Bueno, le va a pedir un laboratorio completo, porque una rutina no se le niega a nadie, no es su peor enemigo. En esa rutina general usted le va a pedir hormonas tiroideas, T3, T4, TSH, y le va a pedir la función renal, para ver que no sea una insuficiencia secundaria a una falla renal. Le va a pedir el electrocardiograma. En el electrocardiograma, el paciente puede estar taquicárdico, puede estar con frecuencia normal o bradicárdico,
va a ver las ondas F de fibrilación y va a ver que los intervalos RR son irregulares. A veces se puede dar una situación rara, que es que los intervalos RR son irregulares, pero en vez de haber ondas de fibrilación, F, chiquititas, diminutas, hay ondas en serrucho parecidas al aleteo. Cuando pasa eso se habla de fibrilo aleteo. Pero cuidado, que el fibrilo aleteo es una fibrilación, no es un aleteo. Se trata como una fibrilación, no se trata como un aleteo. Le va a pedir un ecocardiograma. En el ecocardiograma podemos ver cómo está la válvula mitral, podemos ver qué tamaño tienen los ventrículos, qué tamaño tienen las aurículas. Además nos permite ver si hay trombos en el interior de la aurícula izquierda o en el interior de la aurícula derecha. En la fibrilación auricular el factor natriurétrico atrial está aumentado. Se le puede pedir un dosaje de factor natriurétrico atrial. Y si usted agarra al paciente, que es de esos pacientes que entran y salen de la fibrilación, a veces es necesario pedirle un holter para ver si usted puede agarrarlo en el momento en que se fibrila. El tipo te dice, sí, yo estuve en mi casa, me agarraron palpitaciones, usted le hace el electro es normal. Entonces usted le puede pedir un holter y se encuentra con que el paciente por momentos se fibrila, por momentos sale de la fibrilación. Vamos al tratamiento. Si el paciente está con una fibrilación auricular y tiene una descompensación hemodinámica con tendencia al shock cardiogénico, el tratamiento es la cardioversión eléctrica con 100 joules, directamente. Por suerte, esto es una situación poco frecuente. Yo te diría que 0,5% de los casos, muy raro. La otra situación es que el paciente esté fibrilado, pero usted cuando lo interroga y cuando lo observa, usted ve que el paciente tiene claros signos de hipertiroidismo. El paciente está muy nervioso, es un paciente que tiene insomnio, es un paciente, si es una mujer, que tiene trastornos menstruales, tiene exoftalmos, tiene una glándula tiroides aumentada de tamaño, tiene bocio. Si es por hipertiroidismo, usted lo que tiene que hacer es le da beta bloqueantes para bajarle la frecuencia cardíaca, llama al endocrinólogo, el endocrinólogo le va a tratar el hipertiroidismo y recién cuando el hipertiroidismo esté controlado, usted verá si puede hacer que el paciente regrese al ritmo sinusal. Descartado esos dos grupos, o sea, el grupo de descompensación hemodinámica y el grupo hipertiroideo, acá la clave del tratamiento es qué tamaño de aurícula usted tiene. Para eso usted le tiene que hacer un ecocardiograma. Si la aurícula mide más de 5 centímetros, está absolutamente contraindicado regresar al paciente al ritmo sinusal.
¿Por qué? Porque se vio que cuando usted tiene una aurícula crónicamente agrandada, si usted lo saca de la fibrilación, a los 3-4 días se vuelve a fibrilar. Entonces, cuando tengo un paciente con una aurícula muy grande, lo único que voy a intentar hacer es bajarle la frecuencia cardíaca si el paciente está muy taquicárdico. ¿Y qué drogas se usan para bajarle la frecuencia cardíaca? Bueno, la que más se usa es la digoxina. Se hace una digitalización rápida por vía intravenosa, 0,25 miligramos cada 6 horas. En 5 dosis, el paciente ya está digitalizado. La ventaja que tiene que si, además de estar fibrilado, tiene insuficiencia cardíaca descompensada, usted con el digital le está tratando también, le mejora la insuficiencia cardíaca. Se puede usar también atenolol, pero el atenolol no se puede usar si está con insuficiencia cardíaca descompensada o si tiene alguna contraindicación para recibir beta bloqueantes. Y se puede administrar verapamilo por vía intravenosa, pero no se debe usar verapamilo si hay insuficiencia cardíaca izquierda, porque es inotrópico negativo, y tampoco se debe usar verapamilo en ancianos, porque puede inducir bradicardias severas. Por supuesto, como ese paciente va a quedar fibrilado por vida, usted lo tiene que anticoagular. Se lo anticoagula con anticoagulantes orales. Y usted lo tiene que dejar anticoagulado de por vida. Ahora, ¿qué pasa si usted tiene una aurícula chiquita? El paciente tiene una aurícula de tamaño normal y está fibrilado. Usted con el ecocardio va a descartar que no tenga un trombo. Si no tiene un trombo, usted puede proponerse lo que se llama la cardioversión. La cardioversión es regresar al paciente al ritmo sinusal. Si el paciente tiene un trombo, usted lo tiene que anticoagular y va a tener que esperar un mes que se disuelva el trombo para recién ahí después cardiovertirlo. ¿Cómo se realiza la cardioversión? Se puede hacer una cardioversión eléctrica. La cardioversión eléctrica, usted lleva al paciente a la unidad coronaria, le da midazolam intravenoso para que el paciente esté dormido, y cuando el paciente está dormido, usted lo paletea con el desfibrilador con 100 joules, empieza con 100 joules, si no responde con 100 joules puede ir hasta 200 joules. Y se repite el intento hasta 3 veces. Si no responde, puede ocurrir que el 80% cardiovierte.
pero puede haber un 20% que no cardiovierte con la cardioversión eléctrica, que sigue fibrilado. Se puede intentar la cardioversión farmacológica. De hecho, los que fracasan con la eléctrica puede intentar también usted darle la cardioversión luego, la cardioversión farmacológica. La cardioversión farmacológica se usan 5 drogas. La mejor de todas es una droga que se llama ibutilide. El ibutilide tiene un éxito de un 60% para revertir. Se le da ibutilide intravenoso. La segunda droga más eficaz es una droga nueva que se llama Bernacalant. Bernacalant, con K. Bernacalant. En tercer lugar, se puede usar la amiodarona. La amiodarona tiene una eficacia más o menos del 40%. Se puede usar también la propafenona, que tiene una eficacia del 40%. Y la que menos se usa hoy en día es la quinidina, que tiene una eficacia del 40%, pero tiene muchos efectos colaterales, muchos efectos adversos. Entonces prácticamente hoy en día no se la usa. Bueno, muy bien. Hay algunos pacientes que tienen mayor riesgo de recidivar la fibrilación auricular. Los pacientes que tienen más riesgo de recidivar son los pacientes añosos, si estuvo fibrilado durante más de un año, si la aurícula mide más de 45 milímetros, si tiene una cardiopatía asociada, si tiene un grado funcional de la insuficiencia cardíaca mayor del grado 2, o sea, 3, 4, si el ventrículo izquierdo está muy dilatado y la fracción de eyección está deprimida. Para evitar la recidiva, una vez que usted logró la cardioversión, se pueden usar algunos medicamentos. Se usa sobre todo la propafenona y se puede usar la amiodarona. Bueno, ¿cómo se encara la anticoagulación? Usted va a anticoagular a todos los que tengan aurícula grande, van a quedar anticoagulados de por vida, y va a anticoagular a los que tienen aurícula pequeña y tienen un trombo. Esos van a quedar anticoagulados durante un mes hasta que el trombo se disuelva. Cuando el trombo se disuelve, usted va a intentar revertir la arritmia y regresarlo al ritmo sinusal, ya sea mediante una cardioversión eléctrica con 100 a 200 joules, o ya sea a través de una cardioversión farmacológica con ibutilide o bernacalam o amiodarona o propafenona o quinidina. El paciente se debe anticoagular, se anticoagula directo, no se usa heparina en estos casos, se anticoagula directamente con anticoagulantes orales. El que más se usa en la Argentina es el acenocumarol,
El nombre comercial es el Synthron. Usted empieza dándole un comprimido por día y la anticoagulación se logra en 3 a 4 días. Se controla con el tiempo de Quick. Hay que llevar el tiempo de Quick 2 a 3 veces por arriba de lo normal. El tiempo de Quick normal es 12 segundos. Así que usted le va a llevar el Quick entre 24 a 36 segundos. Cuando usted queda anticoagulado con Synthron, el problema que usted tiene es que tiene que llevar al paciente más o menos cada 20 días a hacer controles de los niveles de la anticoagulación. Porque si el paciente está anticoagulado de más, usted tiene mucho riesgo de sangrado. Y si está anticoagulado de menos, tiene riesgo de embolia. Entonces usted tiene que estar en el rango de la anticoagulación muy estricto para que el paciente no se descompense, no haga embolia ni tampoco haga sangrados. Para eso usted lo lleva al hematólogo cada 20 días, el hematólogo le saca sangre y le va regulando la anticoagulación. Le dice tome un poquito más, tome un poquito menos y le va regulando la anticoagulación. Por supuesto que eso con gente añosa es engorroso porque usted tiene que trasladarlo, llevarlo. ¿Sabe lo que es mover un viejo de 80 años, un viejo de 70 años? Hay que llevarlo en un auto, que le saquen la sangre, esperar los resultados, traerlo de vuelta a la casa cada 20 días. Entonces rápidamente la industria farmacéutica se puso a buscar nuevos anticoagulantes que no requirieran tanto controles. El primero que salió al mercado es un inhibidor de la trombina. La trombina es el factor 2 activado. El nombre comercial, el nombre de la droga es el Dabigatran. Dabigatran. Se usan 150 miligramos 2 veces por día. La ventaja es que esta droga no requiere controles de coagulación. Entonces usted le pone el Dabigatran y chau. Pero hay un 10% de pacientes que le puede traer molestias digestivas y que pueden no tolerar la medicación por tener molestias digestivas. Después se sacó al mercado otra droga que se llama Rivaroxaban. Rivaroxaban. Es un inhibidor del factor 10 activado. La dosis es de 20 miligramos una vez por día. No necesita controles de coagulación, pero tiene mayor riesgo de presentar sangrados digestivos. Dentro del mismo grupo de inhibidores del factor 10 activado, ha salido al mercado el Apixaban, 5 miligramos 2 veces por día, también con mayor riesgo de sangrado digestivo, y el Edoxaban, 60 miligramos en una sola toma diaria, también con mayor riesgo de sangrado digestivo. O sea, estas drogas, el Dabigatran, que es un inhibidor del factor 2 activado,
y los inhibidores del factor 10 activado, el rivaroxaban, el apixaban con X y el endoxaban, se administran por vía oral, no requieren controles de anticoagulación, pero tienen estos tres últimos mayor riesgo de sangrado digestivo. Hay un problemita que hay que tener en cuenta. El problemita que hay que tener en cuenta es que si el paciente que usted está anticoagulando es un señor muy añoso, los viejos se caen en la casa, se caen en la calle, se caen en el hospital. Y cuando se caen los viejos a veces se golpean la cabeza. Pero si vos estás anticoagulado y te golpeas la cabeza, podés hacer un hematoma cerebral. Entonces, a veces tenés pacientes muy añosos que se caen mucho, y entonces la pregunta es, ¿qué es mejor, el remedio o la enfermedad? Porque yo lo anticoagulo para que no haga una embolia, pero se cae, se golpea la cabeza y hace un ACV hemorrágico. O sea, yo por evitarle el ACV isquémico se muere de un ACV hemorrágico. Entonces hay que tener cuidado con esto. A veces lo que se hace en estos pacientes añosos, se lo anticoagula, pero un poquito menos. No se lo anticoagula con el máximo rango de anticoagulación, sino que se lo anticoagula un poquito menos, con menos intensidad. Bueno, acá habla de la profilaxis de la recidiva en el paciente que salió de la fibrilación. Si el paciente no tiene cardiopatía, si no tiene ninguna cardiopatía, la droga que se usa es la propafenona. 150 a 300 miligramos cada 8 horas. Si el paciente tiene antecedentes de cardiopatía, la droga que se usa es la amiodarona. A veces hay pacientes que están tan molestos con su fibrilación que prefieren hacerse una ablación con radiofrecuencia del nodo AB. Cuando a vos te sacan el nodo AB, por supuesto, si yo te extirpo el nodo AB, los impulsos no pasan al ventrículo. Entonces, a estos pacientes se les hace la ablación del nodo AB y se les coloca un marcapaso definitivo. De esa manera, el paciente vuelve a tener un ritmo normal y sin tener esas palpitaciones que lo vuelven loco todo el tiempo. Esto es algo que hoy en día ya se puede hacer. Se hace en algunos casos elegidos, no se hace en todos los casos. Ustedes van a ver en el hospital muchos pacientes añosos que están fibrilados y que quedan fibrilados. Bueno, señores, ¿se entendió más o menos? Sí, Doc, perdón, una parte no me quedó. Lo del paciente con FA, con antecedentes de cardiopatías, le daba ay, no me sale. Vos tenés, el asunto es así, vos tenés un paciente que hizo un FA, vos se la revertiste, se la cardiovertiste, porque tenía una aurícula que no era muy grande. Entonces vos se la cardiovertiste. Pero vos sabés que el riesgo está de que recidive, que vuelva a tener FA.
Y dentro de 3 meses otra vez se fibrila. Entonces vos querés evitar que se vuelva a fibrilar. Si ese tipo no tiene enfermedad cardíaca, por ejemplo, se fibriló porque estaba alcoholizado o tenía un hipertiroidismo, le pongo propafenol. Si en cambio tiene una enfermedad cardíaca, le pongo amiodarona. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Gracias, doctor. ¿Cómo? Tiene que ser un paciente que haya quedado irremediablemente fibrilado y que no soporta estar fibrilado por las tremendas molestias que le traen las palpitaciones. Esto tiene que ver con cada persona. Hay personas que toleran muy bien estar fibrilados si no les molesta y otras personas que se enloquecen porque te dicen no tolero las palpitaciones, no tolero que me voy a dormir y escucho el corazón latiendo irregular, no lo puedo soportar. Si el paciente no lo puede soportar, una posibilidad es hacerle esta intervención, que es una intervención complicada, o sea, no se crea que es una pelotudez, es una cosa difícil. La hace el arritmólogo, le ablaciona con radiofrecuencia el nodo aurículo-ventricular y le coloca en el mismo procedimiento un marcapaso en el ventrículo. Lo que consigue él es que el ritmo cardíaco deja de estar gobernado por las aurículas. El ritmo cardíaco pasa a estar gobernado por el marcapaso que usted tiene colocado en el ventrículo. Por supuesto que se le agregan a usted las complicaciones inherentes a la colocación del marcapaso. El marcapaso se puede romper, puede tener falla, puede infectarse, se puede romper el cable, o sea, puede tener complicaciones el propio marcapaso. No es que, qué bueno, sale todo fenómeno, no es tan sencillo. ¿No? Profe, Sí, dígame. y el paciente que tenía la aurícula no dilatada y le hicimos la cardioversión, salió bien y le dimos la profilaxis de la recidiva, ¿también lo tengo que anticoagular o no? No. ¿Cuándo? Sí. No entendí a quién se le da el anticoagulación. Se le da la anticoagulación al que tiene aurícula grande y nunca se va a cardiovertir. Porque ese en cualquier momento va a formar trombos. O al que tiene aurícula chica y ya tiene un trombo adentro. Pero si yo lo cardiovierto y vuelve al ritmo sinusal, no lo anticoagulo. Ahora, si yo intenté la cardioversión eléctrica y no funcionó, intenté la cardioversión farmacológica y no funcionó, hay un 10% que a lo mejor queda fibrilado. Si queda con fibrilación crónica, tiene que estar anticoagulado. ¿Está claro? Yo sé que es un tema engorroso, no es un tema sencillo, así que si quieren preguntar, pregunten, porque no es un tema fácil, es un tema bastante complicado. Profe, entonces, ¿quién recibiría el anticoagulante? ¿Sería aurícula grande, aurícula chica con trombo y fibrilación? Aurícula grande porque nunca la voy a cardiovertir. Sí, Aurícula chica con trombo porque no la puedo cardiovertir hasta que se disuelve el trombo. Tiene que pasar un mes. Y aquellos que fueron que intenté cardiovertirlos porque tenía aurícula chica, pero fracasó la cardioversión. Fracasó tanto la cardioversión eléctrica como la cardioversión farmacológica. Son un pequeño porcentaje, será un 10% que tenían indicación de ser cardiovertidos, pero la cardioversión fracasó, tanto farmacológica como eléctrica. Esos pacientes deben quedar anticoagulados. en el caso de la aurícula chica con trombo, yo solamente lo anticoagulo hasta que el trombo se disuelva Hasta que el trombo se disuelva y ahí lo cardiovierto. Perfecto. ¿Y los pacientes añosos? Si tengo la suerte que lo cardiovierto y vuelve al ritmo sinusal,
le suspendo la anticoagulación. Si lo cardiovierto una vez, 2 veces, con medicación o eléctrica y no vuelve al ritmo sinusal, tiene que seguir anticoagulado. Perfecto. En los casos de los pacientes dañosos que no se puede cardiovertir, directamente tengo que ponerlos en anticoagulación también. Sí, tiene que estar en anticoagulación. Perfecto. En los añosos, lo que usted tiene que evaluar es el riesgo de las caídas. Si usted considera que es un viejito que tiene mucho riesgo de caerse, puede no ponerle tanto anticoagulante. Eso usted lo negocia con el hematólogo. Usted habla con el hematólogo y le dice, mira, yo sé que le tenés que poner esta dosis, pero viste, este viejo tiene mucho riesgo de caída, ponele un poquito menos, cosa que esté un poquito más protegido, que si se cae no haga un hematoma cerebral. Te cuento, el suegro, el padre de mi cuñado, un señor de 82 años, estaba fibrilado, anticoagulado. Va caminando por la calle, tropieza con la raíz de un árbol y se pega la cabeza contra el tronco del árbol. Llega a la casa, le dice a la mujer, oh, vos sabés que tropecé, me golpeé la cabeza. Claro, la mujer era una señora también grande, no le dieron importancia. Al otro día estaba en coma, se murió. Es un hematoma cerebral por el golpe que se pegó. ¿Entendés? Entonces, Sí, vos lo anticoagulás, ¿para qué? Para que no haga una complicación embólica, para que no haga un ACV isquémico o una complicación embólica en las piernas, o en el bazo, o en la mesentérica, o en la arteria de la médula, o en la coronaria. Pero por protegerlo de un riesgo isquémico, el tipo lo anticoagulaste tanto que hizo un ACV hemorrágico y se murió de un ACV hemorrágico. ¿Entendés lo que yo quiero decir? sí, tengo que evaluar el riesgo-beneficio que va a traer la anticoagulación para este paciente. Exactamente. Usted dijo la palabra justa. Yo tengo que valorar el riesgo-beneficio como para ver si lo voy a anticoagular a pleno o si lo anticoagulo un poquito menos que a pleno. ¿Mm? Perfecto, gracias, profe. Muy bien. Profe, Sí, dígame. entonces el paciente que tiene la aurícula chica, le intenté cardiovertir de forma eléctrica, farmacológica y no sirvió, y lo dejé anticoagulado. Le doy el tratamiento, ya, le doy la anticoagulación y el tratamiento que tendría el paciente que no podía cardiovertir, o solo lo dejo como que ahí no me queda claro. Si está con, es muy buena su pregunta, muy buena. Si está con frecuencia cardíaca alta, usted debe darle medicación para bajarle la frecuencia. La que más se usa es la digoxina. Si no, puede usar betabloqueante o puede usar verapamilo, con las salvedades que dijimos. Verapamilo no en añoso ni en insuficiencia cardíaca, betabloqueantes no cuando la insuficiencia está descompensada y no cuando hay contraindicación para usar betabloqueante, asma, EPOC, etc. Pero es muy buena su pregunta. Sí, si usted no lo consiguió sacar de la fibrilación y está rápido, usted debe bajarle la frecuencia a una frecuencia normal. El paciente va a quedar fibrilado a 80 por minuto, pero no a 130. ¿Y la ablación se le podría hacer también? ¿O no? Ya lo dejamos con eso y listo. No, se puede hacer la ablación, pero usted tiene que pensar que la ablación no es una cosa tan sencilla. Es un procedimiento donde le meten un catéter adentro del corazón, o sea, no es una boludez, no es que, bueno, me pones un aparatito y ya está. No, es una cosa invasiva, complicada, que tiene sus complicaciones la ablación, y tiene su complicación en la colocación del marcapaso, y tiene su complicación el marcapaso. O sea, no es que
Le quiero decir con esto, no es que usted le dice, bueno, le hago la ablación y usted no viene al cardiólogo más. No, usted va a tener que ir cada 6 meses a ver que el marcapaso esté andando bien. No, yo porque se le puede decir al paciente como que tiene esa opción y con todos los riesgos que implica, obviamente. Sí, pero esa opción hay que dársela a aquel que está muy molesto con la fibrilación, que son una minoría. Capaz que Muchos, con muchos bajándole la viejitos, frecuencia, muchos viejitos están fibrilados a 80 por minuto, están bárbaros, no les pasa nada, están geniales y se lo bancan fenómeno. Pero hay otros, quizá porque tienen un sistema emocional más frágil o más sensible, no soportan las palpitaciones, no soportan cuando duermen, no soportan tener el ruido de la palpitación en el pecho. En esos, bueno, usted le puede ofrecer este procedimiento. Por supuesto, a consensuarlo con el cardiólogo, ¿no? Porque el que lo va a hacer es el cardiólogo. Usted primero tiene que consultarlo con él. Lo va a hacer el arritmólogo, ¿sí? Que es un cardiólogo especializado en arritmias. La gente que más sabe electrocardiograma son todos arritmólogos. Ellos son los que más saben electro. Usted agarra un electro de esos que son terribles, que usted no sabe lo que tiene, y el arritmólogo hace así y le dice, tiene tal cosa, lo tira. Son tipos que se la pasan todo el tiempo estudiando la parte eléctrica del corazón. Entonces, son como si fueran los electricistas del corazón. Les digo porque quizá algún loco de los que tenemos entre ustedes dice, a mí me encanta el electro, doctor, y quiero ser arritmólogo. Y bueno, es una muy linda especialidad ser arritmólogo. El arritmólogo se ocupa de estos procedimientos, de las ablaciones, se ocupa de la colocación de los marcapasos, de los controles de los marcapasos, de ver que el marcapaso esté funcionando bien. O sea, esa es la tarea de las arritmias, ¿no? Las arritmias. Ese es el trabajo del arritmólogo. Por ejemplo, en el hospital Ramos Mejía de Buenos Aires hay una gran tradición de cardiología, de cardiólogos arritmólogos. Una gran tradición de arritmólogos. En cambio, en el Argerich tienen más tradición de cardiólogos clínicos, cardiólogos de consultorio, digamos. Y tienen mucha tradición de investigación en insuficiencia cardíaca en el Argerich. Bueno, no sé si quieren preguntar algo más, ¿tienen alguna Sí, duda? profe, yo le quería Dígame. preguntar, entonces la FA, si yo lo dejo al paciente con una FA de 80 por minuto, o sea, eso yo le bajé con la digoxina, como dijo usted, ¿y qué lo dejo? ¿Con beta bloqueantes después o No, queda con digoxina. queda con digoxina bioral? Y, Queda con y digoxina, anticoagulado, lo pasa a digitalización oral. sí, Primero empieza con digitalización intravenosa, una vez que sí, está ya digitalizado, después pasa a digitalización oral, descansa 2 días a la semana. sí, Si es mayor de 70 años, tiene que tener menos dosis. sí, Y por supuesto que si está fibrilado, tiene que estar anticoagulado. perfecto. Y esos pacientes, Coagulado de por vida. sí, y con esa medicación que dijo usted, que no es ni heparina ni enoxaparina, tiene que ser, No, heparina no se usa para esto. no se Heparina usa, para esto no se usa. Se usa directamente acenocumarol, sí. acenocumarol. Pero si usted usa el acenocumarol, lo tiene que controlar una vez por mes, porque se va a la mierda con mucha facilidad. O sea, le tengo que pedir el RIN. Sí, claro. Tiene que hacer un RIN, que es una razón internacional que mide Sí, los niveles del QUIC. Eso sí. se hace una vez cada 20 días, una vez por mes. Si usted no lo hace, el riesgo es que esté anticoagulado de más y haga un hematoma, o que esté anticoagulado de menos y haga un embolio. Entonces usted lo tiene que hacer eso con frecuencia, todos los meses. Claro.
usted ve que es un paciente que es muy engorroso, porque supóngase, una cosa es la teoría y otra cosa es cuando usted trabaja de médico en la práctica con una familia. Entonces usted la familia le dice, ¿sabe qué pasa, doctor? Nosotros venimos de Chacabuco, Claro, son 300 kilómetros, entonces tenemos que traerlo al abuelo que tiene 80 años, 300 kilómetros y tenemos que dejar de trabajar todo para traerlo a la... En esos casos usted dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a darle Rivoxaban, vamos a darle de Dabigatran, entonces con esto no le tenemos que hacer los controles. claro. Es una ventaja. Pero es Yo mucho te más cuento, caro, ¿no? es mucho más caro y además, por ejemplo, yo me acuerdo una vez, fui a un Sí, geriátrico a ver una viejita, que estaba en un geriátrico. Está bien, la viejita estaba un poco demenciada, ¿viste? Entonces decís, bueno, para no andar sacándola a la pobre vieja que está demenciada, le habían puesto Dabigatran, o Rivaroxaban. Claro, pero yo voy a verla y me encuentro que la vieja no tenía 45 hematocrito, tenía 32. mm, claro. Entonces la vieja sangraba, hacía sangrado digestivo, Mm, que está descrito como complicación. sí, Entonces, bueno, tuvimos que estar ahí encima de que no haga sangrado, bajarle un poquito la dosis. Podés hablar con el hematólogo y decirle, che, con esta dosis está sangrando, bajásela un poquito. ¿Qué margen tenemos? claro, ¿Hasta dónde lo podemos bajar? Tenés que negociar. claro, claro. Y le quería hacer otra consulta con respecto también, porque esos pacientes pueden tener fractura de cadera, ¿no? Frecuente, o ¿Sí? sea, con el tema de la caída. Cuando se caen. Y Bueno, también, si está anticoagulado y hace una fractura de cadera, te imaginas que hace un hematoma descomunal. sí, Si un hematoma totalmente, descomunal y se puede chocar, sí. o hacer un shock hipovolémico. Y se puede fibrilar también, ¿no, Doc? Le puede pasar. Se puede fibrilar después de Sí, caerse y romperse la cadera, ¿a eso te referís vos? sí. Por la caída de la cadera no creo, porque el shock hipovolémico no es una causa de fibrilación. Claro, directamente shock. Está bien, Claro, pero está bien. el shock le puede provocar hipoxemia cardíaca Sí, sí, sí. Sí, y ahí agravar se puede, totalmente. Paciente y crítico ahí se se, convierte. y ahí se puede fibrilar por la Claro. hipoxemia y por todas esas cosas, pero no Sí, por sí, el sí, shock sí. en sí, Ah, no por el está shock bien, en sí. está bien. Por el tema de la pérdida de De sangre. oxigenación, claro, de Sí, oxigenación sí, de de la tejido, demanda sí, alterada de oxígeno. exactamente, exactamente. Gracias. Bueno, no sé si quieren preguntar más. Yo, todo lo que quieran preguntar, contesto. Entonces, ¿qué les podemos preguntar en esto? Les podemos preguntar las causas de fibrilación, les podemos preguntar cómo reconoce clínicamente que el paciente está fibrilado. Cuando yo le digo clínicamente, sin el electro, por supuesto, en la clínica. Cómo reconoce los síntomas, qué síntomas puede tener el paciente y qué le va a encontrar usted si lo revisa. Esto que hablábamos de falta de cuarto ruido, déficit de pulso, pulso irregular, desaparición de la onda A en el pulso yugular. Bueno. Después, ¿qué va a ver en el electro? Si está fibrilado. ¿Con qué metodología de estudio va a estudiar a un paciente fibrilado? Y después, ¿cómo lo trata? Entonces ahí le podemos preguntar cómo lo trata si tiene aurícula grande, cómo lo trata si tiene aurícula chica. ¿Cómo es el tratamiento? Y ahí me tiene que poner todo, me tiene que poner, bueno, las drogas que puede usar, me tiene que poner, tiene que quedar anticoagulado si sigue con la fibrilación, tiene que quedar anticoagulado, se puede anticoagular con acenocumarol, pero también se pueden usar estas otras drogas que no necesito hacerle los controles de Quick cada 20 días. Esa es la ventaja. La única ventaja es esa. Doc, ¿y en el electro se puede llegar a ver una disociación electromecánica por esa bolsa así como de No, gusano? no, no. No, porque eso, la disociación electromecánica se da cuando usted tiene una fibrilación del ventrículo.
del ventrículo. Tiene razón. Sí, Acá es de la sí, es aurícula. verdad, Acá el es verdad. ventrículo sigue funcionando. La disociación electromecánica puede tenerla cuando usted tiene en el monitor actividad eléctrica, pero el ventrículo no se contrae. Pero eso es a nivel Sí, ventricular. ventricular, Eso, sí, eso tienes lo razón, vamos a perdón. ver, eso lo vamos a ver la semana que viene. Entonces, no Perfecto. a nivel de la aurícula, sino a nivel del ventrículo. Sí, es verdad. Lo que pasa es que como también Hay un tema que no damos en la cursada de cardio, que los alumnos a veces me preguntan, ¿por qué no damos paro? No damos paro cardíaco porque usted tiene una materia que se llama emergentología. Entonces, en emergentología, uno de los temas que le van a dar más bola es paro cardíaco. Entonces, le dejamos que lo den ellos. ¿Mm? Por eso dejamos que paro cardíaco lo dé la gente de emergentología. Sí, Profe, porque eso una es como consulta. que estaría en asistolia al paciente, pero se ve esa disociación Claro, electromecánica. puede estar en asistolia porque esté fibrilado. Sí, Entonces, si está fibrilado, el ventrículo se mueve como una bolsita de gusano. sí, Pero puede estar en asistolia porque esté disociado. Si claro, está disociado es que tiene actividad eléctrica, pero no tiene actividad mecánica. mecánica. ¿Mm? Son dos Perfecto, posibilidades distintas. gracias, sí. Profe, Bueno, ¿y si sí, llega ese paciente en la guardia y no tenemos ecocardiograma disponible? ¿Cómo manejamos? eso demuestra de que usted está en un país que es un desastre, como este. Sí, claro. Pero ahí tenemos que tener en Hoy en cuenta los día, factores de riesgo. hoy en día usted tiene que tener un ecocardiograma en todas las guardias. Porque si no, es muy riesgoso, porque Sí, usted dice, bueno, este paciente entra, ¿cómo sé si tiene una aurícula grande o tiene una aurícula chica? En ese caso, claro. usted en ese caso lo único que puede hacer es bajarle la frecuencia cardíaca, eso lo puede hacer, y anticoagularlo. Y que después en la semana le hagan el ecocardio. Dale, Sin ok. ecocardio usted está ciega, no sabe dónde Sí, está parada. exactamente. ¿Entiende? Y con un taponamiento cardíaco, ¿cómo haríamos, Doc, si no tenemos el ecocardio? Bueno, la punción se puede hacer sin Se hace ecocardio. directo, ¿no? Más que el Se paciente puede va a hacer, estar como se en puede shock. hacer, se puede hacer a ciegas la punción. Lo que Claro. pasa es que es más riesgoso, pero se puede hacer a ciegas la punción pericárdica. Lo tiene que poner a 30 grados, se mete con la agujita en la punta del esternón, le apunta al hombro del lado izquierdo y mete la aguja 3-4 centímetros y ahí saca el líquido y ya está en el pericardio. Por supuesto, si tiene un eco, mejor, porque tiene menos riesgo de pincharle el miocardio. ¿No? Sí, porque si pasa eso se complica todo mucho Usted más. vio cómo somos en la Argentina, nosotros todo lo atamos con alambre, pero las cosas que se atan con alambre después no salen bien. Tenemos quilombo. Entonces es hora de que se dejen de afanar tanto y en vez de afanar tanto, que los lugares tengan las cosas que tengan que tener. Están rompiendo la bola con Totalmente. están rompiendo la bola con lo de los prepagos, ¿no? Y las obras sociales. Yo te digo una cosa. Nadie pone guita para los hospitales comunes, donde se atiende el 60% de la población. Acá tendrían que poner una ley que diga, bueno, muy bien, de la guita que se aporta al prepago o la guita que se aporta a la obra social, el 0,5 o 0,8 va al hospital público. Sí, Porque tendría que estar distribuido. si no, el hospital público nunca tiene financiación. Y después otra cosa que es totalmente loca, usted tiene hospitales que son municipales, hospitales que son provinciales, hospitales que son nacionales. Estamos todos en pedo acá.
Los hospitales tienen que ser todos provinciales, y se acabó. Hospitales nacionales tiene que haber uno, el Garrahan, y uno, el Clínicas, para los pacientes de diagnósticos complejos, nada más. Y el Clínica no tiene que atender a la gente de la guardia, de la calle, nada. El Clínica tiene que estar para pacientes muy complejos de todo el país, que vengan acá un paciente muy raro. ¿Se entiende? Y no puede ser, usted tiene el Tornú, y al lado del Tornú el Lanari, pero el Lanari es de la UBA, y el Tornú es municipal, entonces hay un tomógrafo en el Lanari y otro tomógrafo en el Tornú. ¿A usted le parece que no es una cosa esquizofrénica? Una cosa loca, es una cosa totalmente Sí, psicótica. Es psicótico, este país es un país psicótico, estamos todos locos. La guita que se despilfarra es atroz, atroz. Usted no puede en las facultades tener hospitales, no tiene que haber más hospitales en las facultades. Los hospitales son de las provincias, salvo el Clínica y el Garrahan, porque son de altísima complejidad. Y nada más, después todo lo demás tiene que ser de las provincias. Y se acabó el quilombo, no hay más municipales, no hay más universitarios, no hay más de nada. Y tienen que estar financiados. Este país gasta en salud más que Canadá y tiene una atención médica peor que Canadá. Entonces eso es una cosa que no puede ocurrir. sí, totalmente. Además no están equiparados tampoco los sueldos, o sea, está todo como, Es todo un muy, quilombo. Entonces sí. vos laburás en un hospital municipal, ganás distinto que en un nacional, que en una universidad. No, macho, acá tiene que haber un solo. Usted tiene el hospital de Vicente López y atrás el Cetrángulo, pero el Cetrángulo que está atrás es de Nación, pero el Vicente López es de la municipalidad. No podemos así, es un despilfarro de recursos, superposición de recursos. Entonces usted tiene una guardia en esta calle y en la calle de atrás tiene otra guardia. Pero ¿qué estamos millonarios nosotros? ¿Qué queremos inventar? Nosotros queremos inventar el círculo cuadrado. Siempre hacemos Igual la la, cosa. igual la atención es como muy, muy mala, lamentablemente. Es como que parece como que hay una salud para ricos y una Atención salud es muy para mala, pobres. la atención es muy mala porque nadie controla nada. Sí, Nadie es verdad. controla. No hay más controles. Nadie controla nada. A ver, usted está en un hospital, tiene 6 cirujanos. Muy bien. Tiene que caer una persona una vez por mes que diga, a ver, ¿usted cuántos operó este mes? Y operé uno, pero usted yo le pago para que opere. Si usted no opera más de 20, yo no le pago más el sueldo y usted acá no labura más. Perón decía, los hombres son buenos, pero si se los controla, son mejores. ¿Me Y entiende? sí, sí, el tema es que yo creo que lamentablemente cuando ya empiezan a hablar de que hay una medicina para pobres y otra para ricos, es como que, no sé, como que se olvidaron de por qué se formaron, de por qué, o sea, eligieron esta profesión. Bueno, pero también Muy hay que difícil todo decir, eso. también hay que decir que bueno, yo a vos te descuento el 3% del sueldo y va a OSDE. No, a OSDE va el 2, el 1 va al hospital público. No tiene que ser así, porque si no, claro, el hospital público no lo financia nadie. Entonces, ¿cómo es el asunto? Alguien tiene que financiar. De dónde sale la guita? De algún lado tiene que salir la plata. Nada es gratis. Todo hay que pagarlo. Nada es gratis. Sí. Igual le lavan Entonces, mucho la cara, le pasan así una pinturita también y sí, pero el tema no es eso. El tema es que funcione. El tema es que funcione. El tema es que funcione. Usted va a pedir un turno de psiquiatría. Al Ramo Mejía le dan turno dentro de 2 años. ¿Cómo puede ser si hay 8 psiquiatras, pero laburan 1 hora y media, 2 horas cada psiquiatra? No puede ser eso. Tiene que cortar eso. Ya no puede existir más eso.
Tiene que ser un país normal. Sí, además hay días que directamente no van también, o sea, porque tienen capacitación o porque El tema es que nada. van, pero tendrían que estar 6 horas y están 2